Hola, buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, para el mundo. En esta noche de estudio bíblico, para todos los que quieran estar con nosotros, especialmente los miembros de la parroquia, queremos aprovechar la oportunidad para poder compartir la palabra de Dios, la enseñanza cristiana. Así que esperamos un ratito más, unos segundos más para iniciar. Mientras tanto, a aquellos que se vayan sumando les comentamos que este es el tercer estudio bíblico que tenemos como parroquia, como congregación, a través de este medio de Facebook. También ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube Lutero, así con mayúscula Lutero, los otros dos estudios bíblicos que eran sobre la Reforma. Y el tema del día de hoy es sobre la personalidad de Lutero y la enseñanza de la Reforma luterana. ¿Por qué? Porque el día de ayer, 10 de noviembre, se cumplieron nada más y nada menos que 538 años del nacimiento, del natalicio del reformador Martín Lutero. Por eso vamos a hablar un poco sobre quién era él y la enseñanza de la Reforma. Comenzamos con un momento de oración. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, después de finalizar este día de trabajo, nos encomendamos a ti en cuerpo, en alma, en todo lo que somos y tenemos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te suplicamos humildemente que nos ayudes en nuestras flaquezas y debilidades, retornando siempre en confesión y arrepentimiento a tu Evangelio Santo, al perdón de los pecados que tenemos gracias a ti, oh Cristo, Cordero de Dios. Ten piedad de nosotros, acuérdate de nuestro país, en este fin de semana también de elecciones, para que en todo sea hecho tu voluntad. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre en solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, estamos aquí entonces para compartir con ustedes un estudio bíblico sobre lo que es Lutero y la enseñanza de la Reforma. ¿Por qué este tema? Por el hecho de que el día de ayer, 10 de noviembre, se cumplió el aniversario del nacimiento del reformador Martín Lutero. Martín Lutero, que nació en la ciudad de Eisleben el 10 de noviembre del año 1483. De tal manera que podemos aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes algunos datos biográficos de él en relación a la Reforma y por qué creemos que él es un reformador enviado por Dios. Por supuesto, esto es con la intención de llevarnos a conocer más de la Biblia, ¿sí? Así que también tengan en mente o en sus casas la Biblia, que vamos a ir leyendo algunos pasajes de la Escritura. Bueno, Lutero y la enseñanza de la Reforma. ¿Cuál es el origen de él? ¿Cuál es la familia de Lutero? Su padre se llamaba Juan, su madre se llamaba... no me acuerdo ahora el nombre. Acá tenemos este libro, sí, en el libro Vida de la Reforma. Tenemos incluso la imagen de los padres de Lutero. Vamos a buscar acá. ¿Sí? Hans y Margaret Lutero, ¿sí? Así que él no era de una familia noble, no era de una familia de obispos nobles, tampoco era lo que se llamaba en la época un humanista ilustrado, como por ejemplo Erasmo de Rotterdam, tampoco era un hereje o un entusiasta revolucionario como algunos lo ven. Era un fiel hijo de la Madre Iglesia, ¿sí? Y como ustedes deben saber, primeramente él entró en la Universidad de Erfurt para ser abogado. Era la vocación para la cual su papá había trabajado tantos años en las minas de carbón. ¿Sí? Su papá era minero.
Pero sucedió algo en julio de 1505 que cambió la vida del joven Lutero de 22 años para siempre. Y fue lo siguiente: volviendo de casa de sus padres a Erfurt para seguir sus estudios en la universidad, le tomó por sorpresa una tormenta eléctrica. Y fue así que cuando cae un rayo cerca de él que lo tumba al piso, aquellos que han visto la película Lutero pueden ver esa imagen al comienzo del filme, él dice: Santa Ana, me haré monje, ¿no? Como invocando la protección de en la tradición católica de la madre de la Virgen María, Ana, Santa Ana, para que le libre de la muerte. Bueno, finalmente eso hace que 2 semanas después él entre en el monasterio agustino de Erfurt. Cuando hablamos de monasterio agustino es dentro de la orden de San Agustín, ¿sí? Una orden monástica, como por ejemplo tenemos la orden de los dominicos, de los franciscanos, ¿sí? De las carmelitas descalzas, etc. Así que, ¿quién era Lutero? Era un monje católico de la orden de San Agustín, un monje agustino. O sea que él tenía un punto de vista impecable, ortodoxo con respecto a la fe católica. No era un extremista. Así que él entró al monasterio agustino de Erfurt en 1505, con 22 años de edad, después de haber iniciado su carrera de leyes en esa ciudad. Pasaron 2 años y se ordenó sacerdote en 1507, y al año siguiente, en 1508, Lutero comienza su carrera brindando conferencias, primero en Wittenberg, en la Universidad de Wittenberg, luego en la Universidad de Erfurt y luego de nuevo en Wittenberg. Conferencias sobre diversos temas teológicos. ¿Qué pasó después? Obligado por sus superiores, por ejemplo el jefe de la Orden de San Agustín, que era Juan Staupitz, le incentivan a que, viendo el potencial que tenía, que estudie, que se capacite para recibir el título de doctor en divinidad, doctorado en teología. Y así fue. En el año 1512 Martín Lutero recibe el título de doctor en teología. Y a partir de ese año, 1512, hasta el día de su muerte, asume la cátedra de estudios bíblicos. Aquellos que nos están siguiendo, que estamos en este estudio bíblico, bueno, el doctor Lutero, como se le llamaba siempre, era por eso, porque él brindaba conferencias en base a estudios bíblicos sobre diversos libros de la Biblia. Por ejemplo, entre los años 1513 y 1518, brinda en la Universidad de Wittenberg estudios bíblicos sobre 3 libros importantes, o mejor dicho, un libro del Antiguo Testamento y 2 cartas del Nuevo Testamento. Comienza su exposición o su cátedra brindando clases sobre el libro de los Salmos. El libro de los Salmos. Y por ejemplo, para estos tiempos que vivimos, miren qué lindo lo que dice el Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Allí dice así. Aquí lo tenemos, Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Incluso tenemos en nuestro himnario luterano, el culto cristiano, como lo llamamos en la iglesia, el himnario rojo, un hermoso himno que habla sobre esto, ¿no? Un himno de Paul Gerhardt, que se llama Confía tu camino, tu pena y tu dolor a tu Señor divino. Confía tu camino, búsquenlo, acá se los comparto. Después, si a alguien le interesa, podemos compartir el enlace del video donde tenemos en el canal de YouTube el himno. El himno Confía tu camino, el himno 270, ¿sí? Del himnario culto cristiano, himno 270, ilustrando lo que dice el Salmo 37, versículo 5.
encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que, ¿por qué lo decimos? Porque la primera de las conferencias que dio Martín Lutero en su vida fue sobre el libro de los Salmos, que para él eran una pieza preciosa, era de entre los libros del Antiguo Testamento el que más amaba y estimaba. Él decía que en el libro de los Salmos está representada toda la iglesia cristiana de todos los tiempos, en oración a Dios. Después del libro de los Salmos, Lutero se abocó a enseñar la carta de San Pablo a los romanos. Allí sucedió que en la carta de San Pablo a los romanos, estudiando una noche para las clases, se encuentra con el concepto que San Pablo trae en los primeros capítulos, la justicia de Dios. Fue estudiando San Pablo, específicamente Romanos, donde Lutero descubre o redescubre la doctrina de la justificación por la fe. Así que lo vamos a leer ahora. Busquemos ahora en la Biblia la carta de San Pablo a los romanos. Y vayamos a lo que podríamos llamar es la tesis o de los versículos de la carta a los romanos, el más importante que Pablo va a desarrollar en la carta. Busquemos Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Hagamos de cuenta que somos Lutero preparando la clase al día siguiente para los alumnos de la Universidad de Wittenberg y estamos iniciando el estudio de la carta de los romanos. Y en Romanos 1, versículos 16 y 17, dicho sea de paso, es un texto muy importante para el cristianismo, ¿sí? Y también para la iglesia luterana. Dice así, Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vayamos al versículo 16 de nuevo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo está hablando de dos destinatarios al mismo tiempo que recibirán la carta en Roma. Judíos convertidos al cristianismo de la congregación de Roma y también gentiles, romanos de esa ciudad, ¿sí? Que habían pasado a ser cristianos por el bautismo, por la fe. Y comienza diciendo, yo no me avergüenzo, no tengo miedo, no tengo vergüenza del Evangelio, o sea, de la buena noticia de Dios. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. El poder de Dios está dado y revelado en la buena noticia de Jesús. Ese es el poder de Dios. Cuando hablamos del poder de Dios, por ejemplo, el poder de Dios de crear cosas de la nada, como creó en Génesis, ¿sí? Al principio Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. La palabra de Dios tiene una característica que es performativa, es decir, lo que dice crea realidades que no existen. Y también la palabra del Evangelio tiene ese poder. Cuando Dios te perdona, de verdad lo hace, no es solamente un dato ni información. Sucede algo real. Eres perdonado, eres absuelto. Por eso dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Justamente, ¿salvación de qué? De aquel que estaba condenado. Da vida a aquel que estaba en la muerte.
da perdón a aquel que estaba en la culpa. Por eso el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y dice también hacia quién está destinado esta buena noticia del Señor Jesús. A todo aquel que cree. Al judío primeramente, y esto lo dice San Pablo porque Cristo nació judío, era de raza judía, vino primeramente al pueblo de Israel, nació en Belén de Judea, ¿sí? El pueblo del rey David, como lo vamos a celebrar un poco más adelante ahora en la Navidad y en todo el tiempo previo de Adviento, pero también al griego, o sea, Cristo es para todos, es para ti también. Él nació, murió y resucitó para tu salvación, para nuestra salvación. Y aquí viene en el versículo 17 a continuación la gran revelación de la carta a los romanos que cambió la vida de Lutero para siempre y que ocasionó la reforma, fue la palabra de Dios. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, en esta buena noticia de Jesús, Dios revela, Dios da a conocer algo al ser humano. ¿Qué cosa? Da a conocer su justicia. Y aquí te preguntarás, ¿acaso la justicia de Dios no estaba expresada en los mandamientos? No tendrás otros dioses, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, etc. No mentirás. Sí, esa es la justicia de Dios revelada en la ley. Es una justicia que Dios demanda y exige a vos, a ti. Pero en Cristo Dios revela otra justicia. La justicia del Evangelio es la que Él entrega, no la que demanda. Es la justicia de Dios que dona al pecador algo, no que le exige al pecador algo. La justicia de Dios del Evangelio es diferente a la justicia de Dios de la ley. Es decir, la distinción sana de ley y Evangelio es el redescubrimiento que hizo Lutero. Y que, teniendo en cuenta esta regla de interpretación, toda la Escritura cobró una nueva luz, la distinción de ley y Evangelio, y es lo que trajo la reforma. Por eso dice, la justicia de Dios se revela, no dice por obras y para obras ante Dios, dice por fe y para fe. O sea, desde la fe que Dios te da y hacia la fe que Dios te da para salvación. El versículo paralelo sería en Hebreos 12:2, ¿no? Que Cristo es el autor y consumador de la fe. Es el que crea la fe en ti por su palabra de perdón, pero también que la lleva a la perfección, continuamente confirmándote y animándote en la fe con sus promesas de vida. Y San Pablo, en Romanos 1:17, aclara que esto no es invento de él. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él, como apóstol de Jesucristo, no tenía necesidad de afirmarse en la Escritura, tenía revelación directa del Evangelio de parte de Cristo. Pero lo que está diciendo es, en el Antiguo Testamento ya estaba anunciado la buena noticia de Jesús. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quizás en tu Biblia tiene una nota al pie, si no te lo cuento. San Pablo está hablando o refiriéndose al profeta Habacuc. Es un profeta menor, está en la Biblia, aunque te suene raro, está. El profeta Habacuc, dentro de los 12 profetas menores, ahí está. Y en Habacuc capítulo 2, versículo 4, podés chequearlo, está escrito, el justo vivirá por la fe. O sea, aquel que es justo delante de Dios es aquel que tiene fe en el Señor Jesús, que murió por sus pecados, resucitó. Y por lo tanto, aquel que es justo ante Dios por la fe en Jesús, vivirá, o sea, tendrá vida eterna.
pero ahora también tiene vida eterna. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando Lutero descubre esto, o redescubre, porque estaba mal enseñado, esa sana distinción del Evangelio, él se da cuenta de que el concepto justicia de Dios tiene dos significados cuando lo leemos en la Biblia. A veces se refiere a la justicia de Dios en la ley, revelada en la ley, o sea, la justicia que Dios te demanda a vos, perfección, santidad. Pero en otros pasajes la justicia de Dios es la justicia por la cual Él te salva, te perdona, te redime, te libera mediante Jesús. Y por esa razón Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz cumpliendo la ley en tu lugar y padeciendo el castigo que la ley exigía. ¿Cuál era el castigo que la ley exigía al pecador? La muerte. Cordero manso e inocente, Cristo nuestro Señor llevó en el madero de la cruz en su cuerpo nuestros pecados. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio venir, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, en su segunda exposición, Martín Lutero, después de haber pasado por la carta a los romanos y haber presentado sus estudios bíblicos a los alumnos en la Universidad de Wittenberg, ¿saben con qué carta se topó? ¿Con qué carta empezó a estudiar para sus estudios bíblicos? La carta de San Pablo a los Gálatas. Así que ya tenemos dos lecturas muy importantes para poder hacer en casa también. Aquellos que deseen, ¿qué libros les recomendamos leer en casa? Salmos, Romanos, Gálatas. Y en su cuarta exposición o conferencia, Lutero se enfrascó en el estudio de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. Así que vamos a leer dos versículos ahora, compartimos, uno de Gálatas, muy importante, y otro de Hebreos. ¿Les parece? Ustedes pueden dejar sus comentarios, sus anécdotas en la descripción del video. Me gustaría que ustedes me cuenten cuáles son sus versículos favoritos, cuáles son los versículos que más les gustan, por ejemplo, del libro de los Salmos, o de la carta a los Romanos, o de Gálatas, o de Hebreos. Si vamos a la carta de San Pablo a los Gálatas, miren qué precioso versículo en Gálatas 2, 20. ¿Saben qué dice en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si uno mira el versículo 21, también hermoso. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Creo que amerita un comentario. San Pablo, en su vida cristiana, padeció persecución, oprobio, hasta el martirio. Por eso, en medio de su dolor, no por haber pecado, sino por ser testigo fiel del Señor, él dice, estoy con Cristo juntamente crucificado. Él está diciendo, estoy pasando una pasión, un sufrimiento. Oh Gálatas, estoy sufriendo por el Evangelio. Pero no, eso no me avergüenza ni me da temor. Dice, porque ya no vivo yo. Mi vida ahora no es mía, está en las manos de Dios. Por eso dice, mas vive Cristo en mí. Mi antiguo yo murió. En el bautismo, Cristo me hizo resucitar con Él. Dice, mas vive Cristo en mí. Cristo en mí. Esa es la base de la santificación cristiana. Cristo en nosotros, Cristo en ti.
por su palabra. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora él vive en su vida cristiana anda por fe. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y miren el texto, no dice en la fe en el Hijo de Dios. Dice en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que vivo en la fe, pero esa fe que me la ha dado Cristo y que proviene de Él. Su justicia, su salvación, su perdón provienen de Él hacia mí. Por eso vivo en la fe. Y esa fe proviene de Él y mira hacia Él. Y dice, ¿qué fe? ¿Cuál es la fe por la cual Él camina y anda en cada día? Dice, la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una fe basada en un acto concreto, palpable. No es una fe al aire. La fe cristiana tiene un fundamento y ese fundamento es la cruz. Por eso dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando hablamos de que el fundamento de la fe es la cruz de Cristo, estamos hablando, es lo mismo que decir, el fundamento de la fe es el amor de Cristo. Y en este pasaje es el amor de Cristo crucificado. Es el amor de un Dios encarnado. Un Dios que asume nuestra muerte, paga por nuestro infierno y salva al pecador por amor. Y ese amor incondicional, ese amor santo, ese amor perfecto, ese amor puro de Cristo, de Dios, la segunda persona de la Trinidad o de la Trinidad en conjunto, es lo que llamamos la gracia de Dios. Por eso él dice en el versículo 21, yo no desecho la gracia de Dios, no dejo de lado la gracia de Dios, al contrario, vivo dentro y en la gracia de Dios y por la gracia de Dios estoy vivo, gracias a Cristo. Y aclara por qué. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si por medio de cumplir los mandamientos yo sería justo delante de Dios, entonces Cristo, dice, entonces por demás murió Cristo. O sea, si yo pretendo tener como fundamento de mi vida la ley de Dios, entonces, ¿para qué vino Cristo? Si justamente Cristo vino para salvarme de la condenación de la ley. Si uno mira un poco más adelante en Gálatas 3, dice así. Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen, o sea, que confían, se basan de las obras de la ley, están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, repito, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Y saben qué dice San Pablo? Porque el justo por la fe vivirá. Está citando de vuelta Habacuc 2.4, igual que ya lo hizo en Romanos 1.17. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y sigue diciendo en Gálatas 3.13, Cristo nos redimió, o sea, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Otra vez la distinción de ley y evangelio.
Bueno, ¿y qué podemos decir de la carta a los Hebreos? Ya lo hemos citado. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 12, como les comentaba. Después de haber pasado por el estudio de Romanos y de Gálatas, Lutero también se abocó a dictar clases o conferencias sobre la carta a los Hebreos. Y en Hebreos 12, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces dice, especialmente esto sirve de gran consuelo para un cristiano en aflicción. Otra vez, cristianos afligidos, atacados, asediados, cristianos débiles o que se sienten débiles. Y dice, tranquilos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Saben quiénes son esa gran nube de testigos? Los santos en el cielo, los cristianos que ya llegaron a la patria celestial. Dice que ellos, como si fuera un estadio olímpico, ¿no? Nosotros estamos corriendo la carrera de la fe, y ellos ya en la tribuna, ya en la gloria eterna, dice que son una nube de testigos, ¿sí?, alrededor nuestro, como observando, ¿no?, mirando cómo estamos corriendo. Y dice, pero con el ánimo opuesto, no en los santos, sino ya que imitar el ejemplo de fe de ellos, que llegaron también a la salvación, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, pero ahí está la clave, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ni ir despacito, muy lento, ni muy rápido. El cristiano en su vida debe tener un ritmo de fe constante, paciente. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No quedarse enquistados ni atrofiados en un momento, sino seguir para adelante, avanzar con paciencia de la mano de Dios. Recordando a aquellos que ya llegaron, o teniendo memoria de aquellos que ya llegaron a la línea de llegada, e imitar su fe también. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta fe que proviene de Él, Él es el autor de tu fe y también el consumador, o sea, el que lo llevará a su plenitud, que la consumará, o sea, la llevará a su perfección, la perfeccionará. Y muchas veces eso significa el martirio, ¿sí? El martirio. Y lo digo porque también habla de Cristo en ese sentido. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿y el gozo cuál era? La resurrección. Ese es el gozo, la alegría cristiana frente a las dificultades y pruebas de la vida. La resurrección de Cristo. Si Cristo salió al tercer día de la tumba, no hay nada que Dios no pueda hacer por nosotros, ¿sí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no escatimó ni siquiera su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Romanos 8, todas las cosas necesarias para la salvación. Entonces dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, o sea, la resurrección, sufrió la cruz, la pasión de Cristo, menospreciando el oprobio, o sea, no teniendo en cuenta las burlas, los azotes que debía pasar en ese momento,
sea, no haciendo caso a eso, sino encomendándose a Dios, como ustedes saben que lo hizo cuando leen el relato de la pasión. Y dice, y al final logró la victoria por nosotros. Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aunque no dice que resucitó, pero se entiende porque dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, la ascensión de Cristo al cielo y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. O sea, comparte la misma majestad y poder el Hijo junto con el Padre. Por eso también es una referencia a la Trinidad ahí. Así que en el versículo 3 también termina diciendo, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Frente a los sufrimientos y aflicciones de la vida, puestos los ojos en Jesús, en su pasión y resurrección. Aquí tenemos entonces un versículo hermoso de Hebreos, que fue una de las cartas que Lutero en sus conferencias enseñó en sus primeros años de vida, de vida como profesor de la Universidad de Wittenberg. Sigamos un poco más. ¿Qué pasó después con esto? Como comentábamos, entre 1513 y 1518 dio conferencias sobre los Salmos, sobre Romanos, Gálatas y Hebreos. Y esta fue la cátedra o el puesto público que Lutero conservó hasta su muerte en 1546. Así que un poco de la vida de Lutero sobre esto. Y las conferencias de Lutero consistían en una exégesis de los libros de la Biblia. O sea, justamente lo que estábamos haciendo recién con ustedes. La exégesis, o sea, sacar para afuera, eso es la exégesis. Tirar para arriba y abrir la escritura y desentrañar lo que significan las palabras que están ahí. Porque la teología cristiana es teología bíblica. La teología luterana es teología bíblica, es decir, se basa solamente en las palabras de Dios. Por eso algo importante cuando leemos la escritura, queridos hermanos, es entender la gramática, saber qué es un verbo, qué es un sustantivo, los conectores, porque la teología cristiana depende de una buena interpretación bíblica. Y una buena interpretación bíblica depende de que manejemos el idioma. Y por esa razón también los pastores, los teólogos, ¿por qué no? Aquellos cristianos que desean estudiar la Biblia en profundidad necesitan, o deberían al menos, tener algunos rudimentos o principios básicos de griego, en el caso del Nuevo Testamento, o del hebreo, en el caso del Antiguo Testamento. ¿Sí? Que son las lenguas originales con las cuales Dios, a través de los profetas y apóstoles, escribió su palabra para nosotros. Y hay un dato interesante. ¿Cuál fue el último libro de la Biblia que Lutero explicó o enseñó? El primer libro de la Biblia. O sea, las últimas charlas que él dictó sobre Biblia fueron sobre el libro de Génesis, ¿sí? Libro de Génesis. Y demoró 10 años, desde los años 1535 hasta 1545. Explicó versículo por versículo los 50 capítulos del libro de Génesis. Originalmente su intención era explicar todo el Deuteronomio, o sea, los primeros 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero se explayó bastante, así que no consiguió terminar de explicar los primeros 5 libros de Moisés, pero sí el libro de Génesis, que les recomiendo, si es posible, aquellos que saben alemán o inglés, ver los comentarios que tenemos ahí. En idioma castellano no tenemos publicada los comentarios de Lutero sobre Génesis. Sí tenemos comentarios de Lutero a Génesis traducidos al portugués, ¿sí? Algo más. Durante sus años como monje, o sea, antes de ser profesor de Biblia en Wittenberg, Lutero también se desempeñó en otros oficios. Por ejemplo,
No sé si alguien sabe, pero Lutero salió una sola vez, que hizo un largo viaje fuera de territorio alemán, que fue su viaje a Roma. Fines de 1510 y principios de 1511, Lutero hace un viaje a Roma por algunos asuntos de su orden monástica para resolverlos, junto con otro compañero. Así que atravesó los Alpes suizos y después de un par de semanas llega a Roma, y ahí es donde él ve, a ver qué palabra puedo usar, la corrupción, el abuso de poder en el seno mismo de Roma. Y esto le escandalizó profundamente, y bueno, es por esa razón que le causó una gran impresión ese viaje y una gran decepción también. Esto era algo que mucha gente también veía, no era solamente una impresión que Lutero tenía, ¿no? Había un refrán en la época que decía que si el infierno tuviera una puerta de entrada, sería Roma, así de tajante. Eh, Así que bueno, eso era algo una experiencia bastante traumática fue para él, ese viaje. Incluso comenta en sus memorias que cuando él subía la escalera, una escalera que había en la ciudad que se decía que era la escalera de Poncio Pilato, ¿no? Y en cada escalón había que orar un Padre Nuestro y otras cosas, y que si uno llegaba arriba obtenía una indulgencia. Llega un punto que haciendo eso él se pregunta a sí mismo, ¿será cierto todo esto? ¿Cómo estar seguro de que es verdad todo esto? Y ese es el punto, hermanos. ¿Cómo es verdad? ¿Cómo saber que lo que creemos es verdad? ¿Cómo saber que lo que nosotros confiamos o esperamos de Dios es algo cierto, seguro o firme, y que no es una mera suposición de nuestra cabeza? Porque les aseguro que esos conflictos de conciencia a veces suceden y no es nada agradable eh, descubrir que uno está creyendo algo equivocadamente. Y bueno, eso nos lleva otra vez a la fuente, a la escritura. ¿Cómo saber que lo que creemos es verdadero, es cierto? Volvamos a la Biblia, volvamos a la escritura. Ahí lo tenemos, el fundamento es la palabra de Dios. Entonces, por más experiencia que tengamos en la vida, si no condice lo que creemos o enseñamos con la Sagrada Escritura, debemos simplemente decir, estoy equivocado, lo siento. Tendré que volver a revisar mis conceptos. Y de eso se trata la reforma luterana. Es revisar nuestros conceptos a la luz de la palabra de Dios. ¿Será que vamos por el camino correcto? ¿Será que estamos creyendo correctamente? ¿Será que a veces ciertas experiencias o revelaciones, como se dice por ahí, son de Dios? ¿Son del Espíritu Santo o son imaginación de la mente de la persona o inspiración diabólica? Sigamos un poco más. Otro oficio que desempeñó Martín Lutero como monje, o en su época de monje, además de su viaje a Roma, era que él ayudaba en el oficio ministerial. Es decir, él servía en lugar del pastor en la iglesia de la ciudad de Wittenberg, cuando llegó a la ciudad de Wittenberg. Y ahí le tocaba atender el confesionario, justamente. Como ustedes han visto por ahí, si van a un templo católico, el confesionario es como una especie de casita de madera. El sacerdote está dentro y bueno, la persona se acerca a decir su confesión. Entonces servía en el confesionario como padre confesor. La gente se acercaba a confesar sus pecados, a hablar lo que le afligía. Y fue a raíz de esa experiencia en el confesionario y que notaba que la gente cada vez venía menos a confesarse porque total compraban la indulgencia, compraba el perdón, que él confesionó luego las 95 tesis contra la venta de indulgencias, como lo hemos celebrado hace poco el 31 de octubre.
en la fiesta de la Reforma. O sea, una experiencia marcante e importante en la vida de Martín Lutero fue ser padre confesor o pastor confesor. Escuchar a las ovejas de Cristo, escuchar lo que les preocupaba. Es una parte importante también de la fe cristiana, ¿no? La confesión y el perdón, o la confesión y absolución. En el caso de él, como padre confesor. Por esa razón también en nuestro catecismo tenemos una sección que habla de confesión y absolución. Muy interesante para un día tratar de ese tema en estas charlas. Todo esto que les cuento, ¿por qué se los cuento? Porque a la luz de estas circunstancias externas que forman el trasfondo de la vida y obra de Martín Lutero es que se lo puede entender en su real dimensión como reformador de la Iglesia cristiana. No era un fanático, no era alguien que quería romper lo establecido, sino que era un fiel hijo de la Iglesia y quería simplemente que la Iglesia retornara a las bases bíblicas de la fe cristiana. Es imposible entender a Lutero como alguien individualista, en el sentido moderno del término, ¿sí? Como alguien que no haciendo caso a las necesidades de su iglesia o de su comunidad, simplemente está empecinado en algo y bueno, no importa las consecuencias, no importa si eso acarrea la destrucción de las autoridades establecidas, etc. De la misma manera también es equivocado ver a Lutero como un gran enemigo de la Iglesia Católica Romana, o tratar de entender la reforma luterana como si fuera una hostilidad, es decir, Lutero versus Roma. No es así, no es la manera correcta de ver ni a Lutero ni a la reforma. ¿Cómo debemos entenderlo? Simplemente así, que Lutero simplemente quería llamar a la iglesia, a su iglesia que él amaba, a regresar a lo que él había visto en las Escrituras, la enseñanza pura del Evangelio de Cristo, la distinción sana de ley y Evangelio, como hemos comentado por ejemplo en Romanos, y al mismo tiempo a la enseñanza antigua de la iglesia, porque a la luz de los siglos se notaba claramente una desviación doctrinal de la iglesia, no era invento de él, de los padres de la iglesia. Uno puede ver San Agustín, Crisóstomo, Atanasio, cómo enseñaban, cómo predicaban, y se nota claramente de que la iglesia del tiempo de Lutero se había desviado. Así que es solamente desde este punto de vista, ¿no? Como un reformador, podríamos llamarle moderado, no un hereje, no un fanático revolucionario, sino como un fiel hijo de la Madre Iglesia ortodoxo, ¿sí? Bíblico, que se puede entender la vida y las acciones de Martín Lutero, del cual estamos celebrando, o celebramos ayer, su cumpleaños, 538. Él no quiso dividir a la iglesia, ni fundar una nueva iglesia, sino su propósito era, o consistía solamente en traer de nuevo el Evangelio en la iglesia y por ende en el mundo. Lo dejamos por acá, ¿sí? Les invito a aquellos que puedan conseguir la obra a que lean el testamento de Martín Lutero, la obra llamada Los Artículos de Esmalcalda, así se llama, Artículos de Esmalcalda, del año 1537, en donde ahí tenemos como el testamento teológico de Martín Lutero sobre lo que él creía o enseñaba. Además del catecismo, ¿sí? Además del catecismo. Pero les comento una obra diferente como para que vean que hay mucho para leer de Lutero. De esta manera entonces concluimos nuestro estudio de hoy. Espero que les haya agradado. La idea es ir conociendo un poco más de la palabra de Dios, un poco más de la historia de la iglesia luterana, o como hemos visto aquí, un poco de los primeros años de Martín Lutero, previos a las 95 tesis. Cómo él fue, desde 1512 hasta su muerte, profesor de Biblia. Se dedicó a dar estudios bíblicos.
Muchas gracias por su tiempo, espero sus comentarios en la descripción del video, compártanlo si les gustó, pongan un like y de esa manera también ir nosotros como cristianos luteranos ir conociendo un poco más de los orígenes de nuestra iglesia y de lo que fue la enseñanza que trajo Dios a través de la Reforma. Un abrazo fraterno para todos ustedes y bueno, si Dios lo permite nos volveremos a ver en el culto ahora del fin de semana. Chao, chao.